Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. El día de hoy hemos escogido este importante recinto que es el Congreso del Estado de Querétaro para realizar la presentación de un libro que nos parece de la mayor trascendencia para la vida nacional. Este libro recoge una investigación de Rafael Hernández Estrada, quien nos acompaña aquí, a quien presentaré en su momento, que nos indica la manera en que el gobierno federal está operando una estructura con recursos públicos multimillonarios para promover programas sociales con una finalidad que se puede presumir llevará también un impacto electoral. Y hay dos vías de esto: el recurso que se destina a la propia estructura que está construyendo lo anterior, y el recurso que se destina a los programas sociales para poder generar una voluntad a favor del gobierno actual. Nos acompañan hoy importantes figuras para la presentación del libro. A mi mano derecha está Rafael Hernández Estrada. Él ha sido diputado federal, ha sido representante del Partido de la Revolución Democrática ante el INE y es quien realizó toda esta investigación a partir de una inquietud personal que se narra en el propio libro, cuando en su domicilio llegan a ofrecerle los programas sociales del gobierno aún antes de que el gobierno tome posesión. Llegan a esta visita que estuvieron haciendo para ver necesidades de la gente, y a partir de ahí él empieza a investigar la legalidad y la operatividad de este tipo de temas. Nos acompaña también el diputado federal Felipe Fernando Macías del Partido Acción Nacional, quien nos hizo el favor de apoyarnos a conseguir este espacio y quien también se ha encargado de hacer una defensa de los derechos de la ciudadanía desde el Congreso Federal, de la representación de los habitantes del estado de Querétaro, y que evidentemente también comparte la preocupación porque estos programas federales se utilicen de una manera inapropiada por parte del gobierno federal. Y nos acompaña Ángel Ávila Romero, quien es miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, partido que ha acompañado esta denuncia que realiza Rafael Hernández Estrada, para que no solamente quede en el papel de una denuncia pública mediante un texto, sino esto se ha escalado a las instancias legales que se ha tenido que llevar, y ha generado incluso que haya sido citado a comparecer el presidente de la República con respecto al uso de estos programas sociales, comparecencia a la que el presidente decidió no acudir, decidió violentar la ley, pero que no se ha dejado de atender y que se ha seguido insistiendo para que esto, primero, comparezca, segundo, se entienda el nivel de responsabilidades. Ya ellos en su momento explicarán, pero ya hay resoluciones a partir de esta investigación, resoluciones muy importantes, pero la preocupación es que esto no quede solamente en el señalamiento a funcionarios menores, sino que se entienda que es una estructura que viene operada, dirigida y pensada desde la propia Presidencia de la República, y que se tomen tanto las medidas legales para sancionar a los responsables como las medidas de apremio para evitar que esto tenga una incidencia electoral, una incidencia política en la vida del país, que genere una continuidad de un modelo de gobierno a partir de dádivas. Más o menos con este pequeño resumen quisiera yo arrancar, y quiero presentarles a Ángel Ávila Romero, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, que, insisto, han acompañado toda esta labor, para que él nos explique un poco más al respecto de los alcances jurídicos, políticos y de todo lo que se ha hecho, y por qué como partido están acompañando esta denuncia y lo que se espera avanzar al respecto. Por favor, Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Frankie. Pues para mí es un honor estar aquí el día de hoy en Querétaro con todas y todos ustedes. Agradecer, por supuesto, a nuestro diputado Felipe,
que nos haya permitido estar aquí en Querétaro. A Felipe lo conozco desde hace ya un ratito, es un joven emprendedor, es un joven con ideas claras, es un político que le hace falta al Estado y al país, y yo quiero reconocerle su labor en la Cámara de Diputados, de verdad, en esta resistencia en contra de la 4T por las malas decisiones. Felipe es un guerrero, defensor principalmente del tema educativo, le tocó estar como secretario en la Comisión de Educación y le he escuchado buenos debates del tema de la educación, Fer, y de verdad te felicitamos. Somos de partidos políticos distintos, pero eso no importa. Creo que lo importante es México, defender las causas, y eso nos une, y por eso hoy en la presentación de este libro, que aunque es una investigación que llevó Rafa Hernández Estrada, que es militante del PRD y que publicó el Partido de la Revolución Democrática, de verdad cuando se lo propusimos a Felipe, inmediatamente le interesó, inmediatamente dijo, coincidimos en las causas, el país no va bien, esto hay que denunciarlo, más allá de anécdotas, hay que denunciarlo en tiempo y forma, con elementos, diríamos con datos reales, no con los otros datos que aquel conoce, y por eso de verdad, Fer, te agradecemos mucho que nos hayas permitido estar aquí el día de hoy en el Congreso del Estado, y te digo, vuelvo a hacer mi reconocimiento, mi cariño, además, sabe que lo quiero mucho, le echo muchas porras, y sé que le va a ir bien a Felipe, sé que esta es una etapa, la va a terminar bien en la Diputación, pero ahora que vine aquí a Querétaro, he escuchado buenos comentarios de lo que puede venir, y eso me agrada mucho, ¿no? Agradezco por supuesto a Rafael Hernández Estrada, pudiera decirlo así, viejo amigo, viejo conocido mío, de hace muchísimos años. Conocí a Rafael siendo diputado federal, ¿cierto? Igual que Felipe, y después fue nuestro representante ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. ¿Sí? Es una persona con mucho conocimiento, y cuando nos planteó el tema de la investigación, pues por supuesto que nosotros, sin lugar a dudas, apoyamos en este sentido. A mi amigo Frankie, que es el presentador de la iniciativa, también nos conocemos desde hace muchos años en viejas andadas de los partidos de izquierda y del movimiento estudiantil. No puedo decir otra cosa más que mi agradecimiento siempre con Frankie, con los buenos debates que nos hemos aventado. Está aquí también el presidente del PRD estatal, mi amigo Adolfo Camacho, parte del equipo, mi amigo regidor. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Y bueno, no, hay que entrar un poco en materia y en detalle. Rafa y Felipe les van a platicar a fondo el asunto. El tema, como ustedes saben, el país no va bien. Hoy este presidente de la República está haciendo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Yo tengo que reconocer, fue 2 veces nuestro candidato presidencial del PRD, pero hay que decirlo, las personas cambian, y cuando nosotros impulsamos a López Obrador en 2006 y en 2012, empezamos a ver una transformación absolutamente peligrosa como un personaje central de la política. Cuando vino la elección del 2018, por supuesto que ya no compartíamos posiciones de López Obrador, lo veíamos radicalizado en muchos temas, y en ese sentido es que hoy, hay que decirlo, la historia nos da la razón de por qué el PRD no quería apoyar a López Obrador. Hoy vemos que es un personaje autoritario, un personaje soberbio, un personaje que no escucha más allá de su propia razón, que no le gustan los contrapesos, que no le gusta ver la realidad. Hoy tristemente estamos viendo el tema de los feminicidios, cómo los niega, cómo no le gusta que le pregunten, y bueno, hoy ese es el contexto en el que estamos. En este contexto es el que se inscribe en esta investigación de servidores de la nación. Es un contexto en donde desde la izquierda siempre hemos denunciado la utilización, principalmente por parte del PRI, de los programas sociales para la gente más necesitada, de cómo se utilizan, se tergiversan, cómo quieren decirle a la gente más pobre, aquí está el programa social, pero siempre y cuando votas por mí. Por eso te lo estoy dando. Cuando la cuestión de los programas sociales debiera ser una cuestión de derechos, una cuestión que el gobierno no te tendría que estar a ti diciéndole a cada rato, yo te lo dije, yo fui el que te estoy dando, porque además yo les digo algo, no es dinero de López Obrador ni de Morena, es dinero de nuestros impuestos, es dinero del petróleo de los mexicanos que vendemos en el extranjero, es dinero de los impuestos de la frontera, es decir, nunca viene del bolsillo del político de López Obrador. Cuando empezamos esta investigación con Rafa, bueno, cuando la empezó Rafa y luego la platicó, porque eso la empezamos es mucho, Rafa nos dijo, oye Ángel, esto va más allá de lo que uno pudiera imaginar,
Porque nosotros cuando denunciábamos al PRI, el PRI operaba de una forma separada, secretaría por secretaría. La Secretaría de Desarrollo Social tenía como sus estados, la Secretaría de Desarrollo Territorial tenía otros, es decir, no había una coordinación, sino el PRI se creían muy buenos mapaches, entonces el PRI se dejaba que cada uno actuara en los estados. Hoy lo que vemos es algo mucho más sofisticado, porque hoy estamos viendo cómo desde la propia presidencia de la República se crea una oficina, que es la oficina que comanda Gabriel García, oficina para la atención de los programas sociales. Rafa nos tiene muy bien el tema, pero es una oficina donde desde ahí se coordina la mapachería electoral de todas las secretarías. Y a partir de ahí se crea esta estructura de los servidores de la nación que nosotros lo hemos denunciado. La estructura de los servidores de la nación fue la estructura electoral que le llevó votos a López Obrador. Son esa persona que antes del 2018, durante toda la campaña electoral, tocaban en las casas y le decían: oiga, ¿usted va a participar por algún partido? Sí, por Moreno, por el PRI, por el PAN. Vote por López Obrador, aquí le vamos a dar una despensa, aquí le vamos a dar un programa social. Entonces ellos trabajaron febrero, marzo, abril, mayo y junio para la elección del 2018. Esta estructura la pagaba Morena y no lo puedo yo sostener, pero seguramente algunos empresarios que hoy están siendo beneficiados con la Cuarta Transformación. Esta estructura se crea así. Esta estructura, vamos a la elección en el 2018 unidos en la alianza PAN-PRD-MC contra Morena y sus aliados, el PT y el PES. Y esta estructura es la que saca a la gente a votar y la lleva a la casilla. ¿Con la promesa de qué? De entregarles después programas sociales. Hasta ahí dices, bueno, ellos lograron crear esa estructura, aprovecharon la coyuntura, lo que haya sido. El problema es que con la investigación que hemos seguido haciendo, ahí sí me incluyo, Rafa y yo, después del libro, nos ha llegado información, nos llegó una información muy importante de gente que vio la información de Rafa y la presentación del libro, que se acercaron al PRD y nos dijeron: esta información les va a ayudar. Y entonces cuando abrimos aquel disco, ¿te acuerdas, Rafa? Fíjense nomás, abrimos un disco que nos dan y resulta que la estructura que se creó para llevar los votos de López Obrador la sigue manteniendo López Obrador en el periodo donde él gana, que es el 1 de julio al 1 de diciembre que él toma posesión. Es decir, esta estructura no la deshicieron ya una vez que acabó la campaña. Esta estructura la pagaron con los recursos del Fondo de Transición. El Fondo de Transición es de 150 millones de pesos. Y siempre escuchamos al presidente de la República decir: yo soy distinto a los de antes, ¿eh? Es más, yo no voy a ocupar el Fondo de Transición, yo no me voy a robar ese dinero. Claro que se lo robó. Ese dinero lo utilizó para pagar 19,000 salarios a estos servidores de la nación, que entonces empezaron a hacer el programa del Censo del Bienestar. Imagínense el dinero de los mexicanos para pagar una estructura de partido político y haciendo los programas sociales. Y hoy lo que vemos es lo que ya documentó Rafa, que a partir del 1 de diciembre, esta estructura que le había llevado votos a López Obrador, que se pagó con nuestro dinero del Fondo de Transición, la metieron a ser funcionarios públicos de la Secretaría del Bienestar, que antes era la CEDESOR, la metieron así. Hoy quiero informarles de la primicia. Nosotros, como no dejamos el tema, vamos a meter una demanda, una denuncia a la Secretaría de la Función Pública, porque hoy conocemos que cuando metieron a los servidores de la nación a la estructura federal, violaron todos los códigos de ética del gobierno, porque debe haber una convocatoria. Es decir, para tú ser parte del gobierno tienes que participar en una convocatoria que abre las secretarías. ¿Usted quiere trabajar aquí? Sí, aquí está la convocatoria. ¿Cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos? Ellos no hicieron convocatoria. Ellos en la Secretaría del Bienestar, violando el código de ética y el Consejo Asesor Interno, no emitieron convocatoria y metieron a sus cuates a trabajar, cuando supuestamente este gobierno iba a ser distinto. Metieron a toda la militancia de Morena a trabajar en la Secretaría. Entonces nosotros en los próximos días, lo tenemos ya catalogado, vamos a ir a presentar esta denuncia. No me quiero extender más. Digamos, yo le estoy platicando como la parte previa de cómo se construyó. Rafa, Felipe, las conclusiones, les va a decir cómo operan ya en la realidad, ¿no? Pero lo que estamos viendo es una total desfachatez. Lo vuelvo a decir, lo que hacían los priistas no tiene nada que ver con lo que hacen hoy estos.
porque hay una estructura centralizada, responsable del presidente de la República por ir a ganar elecciones, coaccionar a la gente, coaccionar a los más pobres. Vota por López Obrador, vota por el partido de López Obrador. Es más, hoy les puedo decir, sin temor a equivocarme, que la verdadera estructura electoral de López Obrador, ahorita de Morena, es esta. Por eso López Obrador nos dice a los partidos: recórtense el 50%, tienen mucho dinero, que se recorte Morena el 50%. Pues sí, ellos traen una estructura que paga el gobierno federal, por eso es muy fácil decirlo. Y comentarles, por eso también al presidente de la República, escúchenlo, no le interesa lo que pasa en Morena. Ahorita Morena tiene 2 presidentes, se están destrozando internamente en la lucha por el poder, una Jacob por un lado, Ramírez Cuellar por otro, y se pelean. ¿Por qué? Porque al presidente no le interesa quién tenga el partido, porque el presidente tiene una estructura electoral aquí. Y si Morena ya no le da, el presidente con la mano en la cintura dice: ahora voten por el otro, ahora no va a ser Morena, va a ser el PT, o va a ser las redes sociales progresistas, o va a ser... Eso es lo que está construyendo, por eso no se hace cargo de Morena. Cuando uno dice: oye, presidente de su partido, ponga orden, no le importa, porque Morena puede pasar al otro lado, porque el dinero público, 300,000 millones de pesos este año que van a entregar, 300,000 millones, sin reglas de operación, sin padrones, pues es lo que él cree que lo va a mantener. Yo nada más quiero terminar. Es una estructura, es una investigación muy importante, principalmente en redes sociales. Hoy estamos viendo cómo operan en las redes sociales. Rafa y su equipo estuvieron trabajando 5 o 6 meses todos los días viendo las redes sociales de lo que hacían, de lo que entregaban de manera ilegal. Está aquí, véanlo, porque no solamente es decir: el gobierno está haciendo fraude con los programas. No, lo tenemos documentado, y como les va a contar Rafa, ya con decisiones jurisdiccionales que desgraciadamente no son las que queríamos y que seguimos peleando para que sean sanciones más amplias, pero siguen ahí. Yo les digo, nosotros tenemos que seguir insistiendo. Tengo mucha confianza en que la gente en el 2021 razone cómo ha estado actuando este gobierno, que más allá de que tengan esa estructura de los programas sociales, se le puede ganar al gobierno. Es decir, le ganábamos al PRI, que eran los más mapaches. Hoy le podemos ganar a López Obrador también. López Obrador no es invencible. Tuvimos elecciones el año pasado, 6 estados de la República, el año pasado, a un año de López Obrador. Morena perdió 4 de 6. Es decir, se les puede ganar. Les dieron una tranquiza en Tamaulipas, les dieron una tranquiza en Durango, les dieron una tranquiza en Aguascalientes y perdieron la elección de Puebla. Ahí ganó el Partido de Acción Nacional la gubernatura. El tema es que extrañamente los aliados de Morena sacaron el PT 100,000 votos. 100,000 votos en Puebla, ¿de dónde? Y 70,000 votos del Verde. Entonces, por esa posibilidad es que ellos ganan la gubernatura con este señor Miguel Barbosa, ya lo conocen, terrible, terrible, pero en realidad, vean ustedes la imagen de fondo, lo que nos debe de quedar la experiencia de eso es que Morena perdió, de 6 elecciones perdió 4, es decir, no son invencibles. La elección del 2021 va a ser totalmente distinta a la elección del 2018, y para eso hay que prepararnos, para hacerle frente a Morena, y que hoy, gracias a estas investigaciones, los estamos desnudando sobre cómo operan, y si sabemos cómo operan, entonces podemos tener el antídoto para poder ganarles a la buena, ahí sí nosotros con la ley, las próximas elecciones federales. Entonces era algo que quería comentar. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, mi querido Ángel. Uno de los dirigentes políticos más jóvenes de este país, a edad temprana, ya con el cargo de la Dirección Nacional de un partido bajo su responsabilidad, y que además vemos lo está haciendo de una manera bastante destacada. Ángel toca algunos datos importantes, ¿no? Yo quiero, antes de que hable Rafa, recalcar algunas cosas, por ejemplo, en la parte de los recursos. Cuando dice Ángel, el presidente quiere que se recorten recursos los partidos políticos, hoy el partido que tiene mayor presupuesto es Morena, que tiene 1,400 millones de pesos. La estructura paralela de los servidores de la nación tiene 3,240 millones de pesos. Es decir, tú le puedes recortar a Morena la mitad, de todos modos manteniendo una cantidad muy importante de recursos,
pero no es nada comparada con una estructura paralela que gracias a esta investigación queda claro que es una estructura partidaria. Muchos teníamos esa duda. El gran mérito de Rafa y posteriormente de Ángel es que lo documentaron. O sea, muchos decíamos eso, cuando empezaron los censos dijimos, bueno, ¿y quién convocó? ¿Alguien conoció una convocatoria donde dijeron, invitamos a la gente que quiera realizar estos censos a que se apunte, algunos requisitos, de dónde surgen? Y eso nos llevó a muchos a intuir que eran estructuras de partido. El gran problema es que jurídicamente la intuición no sirve, y por eso lo valioso del trabajo de Rafa, y por eso lo valioso de esta investigación, porque pasaron de donde muchos nos quedamos, que a veces nos falta construir ese segundo paso como ciudadanos, porque hay que decirlo, esto empieza como un trabajo ciudadano de Rafael. No es un trabajo pagado por un partido, no es un trabajo, empieza como un trabajo de una inquietud, le tocan a la puerta, dice qué pasa con esto y no se queda con la inquietud, realiza una investigación que cualquiera de nosotros la hubiera podido hacer, pero muchas veces no damos ese paso. Y ese es el gran reconocimiento también a esta labor, para decir, no solo me quedo con la intuición, sino desgloso. Y entonces hacen toda una investigación que presenta fotos, datos muy puntuales para ir demostrando que lo que algunos suponíamos se confirma en los hechos. Es la estructura de movilización del voto convertida ahora en una estructura de gobierno, de un partido político. Y entonces, quienes eran militantes de un partido político van y le preguntan a un hogar qué necesitas, y después regresan como funcionarios a decir, te resuelvo lo que necesitabas de parte del presidente. Una de las primeras cosas que se documenta también aquí y que ya fue sancionada era este asunto de que los servidores de la nación acudían con distintivos con el nombre del presidente, cosa que ya prohibía la ley. La ley prohíbe que un gobierno o una persona se haga propaganda individual con recursos públicos. Entonces, todo esto nos lleva a una segunda parte, porque esta cantidad de dinero descomunal de la que hablamos, 3.400 millones de pesos, a su vez no es nada, porque esto es la estructura si lo comparamos con las dádivas. Y aquí hay otra investigación que ojalá después muchos nos involucráramos en sacar, que tiene que ver con el impacto de los programas sociales. Algunos centros de estudio ya lo han hecho, pero por ejemplo uno de los programas que más recursos recibió, que fue el de Jóvenes Construyendo Futuro, lo que popularmente algunos conocemos como las becas Nini, tuvo un 2% de éxito. ¿Cómo es posible que se destinen programas multimillonarios de los recursos de los mexicanos a algo que tiene un 2% de éxito? Porque se supone que eran becas para que los chavos se formaran y después se quedaran con empleo. Solo el 2% se queda con empleo. Y sostienes un programa en esa naturaleza, no hay ninguna forma de que la racionalidad política, económica o administrativa lo permita. Entonces todo esto lo ha venido revelando el estudio de Rafa de qué recursos se destinan a los programas, los montos, cómo se vincula estructuras partidarias. Y antes de darle uso de la palabra, solo dos datos. Los delegados que operan esto a nivel estatal, muchos de ellos fueron y otros querrán ser candidatos de Morena a gobiernos estatales, lo cual evidentemente violenta cualquier norma de equidad. Pero más importante y también revelador en este libro, este hombre que no suena mucho a la gente que no se empapa del fondo de la política. Cuando todos escuchamos del primer círculo de Andrés Manuel, nos vienen a la mente nombres como Jacob Polensky, Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, N cantidad de nombres, y pocos podrían de los ciudadanos de a pie mencionar a Gabriel García. Es un nombre no mediático, un nombre que pocos conocen, que a lo mejor muchos de ustedes están escuchando por primera vez. Bueno, él arma todos estos programas, él los dirige cuando todavía era secretario de organización de Morena. Está documentado gracias a esta investigación un periodo de tiempo en el que juega con doble cachucha, siendo secretario de organización de un partido político y al mismo tiempo de manera oficial armando la estructura de manejo de programas sociales del gobierno,
cosas que, como bien decía Ángel, ni el peor PRI se atrevía a hacer. Por eso, hoy, y cierro con esta parte para que Rafa nos siga explicando, la importancia que tiene la defensa del INE, porque las resoluciones que ha dado el INE con este tema y otros son contrapesos al gobierno federal defendiendo lo que la ley marca. Y por eso, para gente como Andrés Manuel López Obrador, tiene una importancia vital poner consejeros a modo en el INE, donde aunque les presentes un trabajo de esta naturaleza, con pruebas, elementos documentados, donde ya nada más es resolver, porque ya se les hizo toda la chamba, pues al ser incondicionales puedan batear cualquier resolución que no les parezca adecuada. Por eso una tarea fundamental de los ciudadanos, y felicito que esté aquí Ángel, que esté Felifer, que haya esa convergencia de distintos partidos por el bien del país, es la defensa de un instituto autónomo como el Instituto Nacional Electoral. Sin más, le pido por favor a Rafael, que hace toda esta investigación, exdiputado federal, exrepresentante del Partido de la Revolución Democrática ante el IFE y ante el INE, una figura de gran tamaño, pero sobre todo de una altura intelectual importante, que nos hable un poco de esta investigación, por favor. Muchas gracias a García Franklin, amigo mío, muchas gracias por organizar este evento, diputado federal. Yo trabajo ahí en la Cámara, soy asesor y me consta el trabajo legislativo del diputado Felipe. Y Ángel, pues muchas gracias por todo el apoyo que desde la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD posibilitó la realización de esta investigación y luego su publicación. Aquí está el libro. Les presumo que trae el prólogo de José Goldenberg, que es el expresidente del Instituto Federal Electoral, que aceptó prologarla. Y bueno, pues entrando en materia, estamos hablando de una estructura piramidal, obviamente jerarquizada y subordinada a una cúspide, pero que parte de una base de, en el momento en que se cerró y se mandó a publicar el libro, eran 18.300 personas, 18.300 integrantes de la burocracia federal, es decir, personas pagadas con recursos del erario. Y hago esta aclaración porque a la fecha, en la última quincena que consultamos, ya son más de 19.000, ha ido creciendo. Esa es la base. Esos 19.000 están repartidos en todos los distritos electorales federales. Por cierto, un detalle importante, estos están organizados por distrito electoral federal. Los programas sociales pues deberían de organizarse de otra manera, deberían de organizarse según regiones, según la focalización social, según otros criterios. No, aquí tenemos, y está demostrado también en el libro, que están organizados por distrito electoral federal, salvo en ciudades como es el caso de Querétaro o la Ciudad de México, por ejemplo, en donde hay más de un distrito electoral federal. Ahí se organizan por municipio, en el caso de la Ciudad de México por alcaldía, lo que también tiene un sentido electoral. Son en total 266 regiones en las que se distribuyen estos 19.000 personas, y cada una de esas regiones tiene un coordinador regional o subdelegado regional. Les quiero comentar también un detalle: el sueldo de los servidores de la nación, de los que están en la base de la pirámide de los 19.000, es de 10.200 pesos mensuales. A algunos les parecerá poco,
pero ese sueldo pues rebasa con mucho el sueldo de un profesor, el sueldo de un médico del servicio del sistema público. Es más, estaban informando el otro día que el sueldo promedio de un ingeniero civil en México, el sueldo promedio son 9,000 pesos al mes. Entonces, se puede decir que ganan más que un ingeniero civil, cada una de estas personas. Y siendo 19,000, pues el monto que se paga de salario pues es varios miles de millones de pesos al año. Los coordinadores regionales ganan 73,000 pesos mensuales, ¿sí? Es un sueldo muy alto, ¿sí? Un sueldo de veras que de una aristocracia, una burocracia aristocrática, ¿no? Porque es un muy buen salario. Si se compara con el mercado laboral, pues rebasa casi todos los sectores, y entonces ganan 73,000 pesos cada uno de los 266 coordinadores regionales. Y en cada estado de la República hay un delegado estatal que es el superdelegado, así se le conoce coloquialmente, delegado estatal para los programas del desarrollo, y estos ganan 122,000 pesos al mes. 122,000 pesos al mes es un sueldo bruto. Ganan pues a un nivel de subsecretario de Estado, ese es el nivel salarial que tienen, y por encima de ellos está el coordinador general de programas para el desarrollo. Ya hizo referencia Ángel y Franklin a este personaje un poco en la sombra, que es el que maneja todo el tinglado, y que tiene un salario pues como si fuera un secretario de Estado. Todos estos fueron seleccionados, así como lo platicó Ángel, refiriéndose a la estructura de estos miles de servidores de la nación que eran los promotores del voto. Bueno, pues los coordinadores y los superdelegados eran los que coordinaban la promoción del voto, eran los representantes electorales o los candidatos de Morena en la elección de 2018. Por ejemplo, aquí en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz es el superdelegado. Él fue el candidato de Morena al Senado de la República en el 2018. Los coordinadores regionales, por aquí tengo los nombres y los antecedentes, son está Ana Luisa Chávez Rubio. Ella fue candidata de Morena a diputada local en el distrito 13 de Querétaro. Está Humberto Segura Barrios, quien fue el coordinador de campaña al Senado, o sea, él fue el que le coordinó la campaña a este otro. Otro coordinador regional es Israel Alejandro Pérez Ibarra, que fue enlace distrital de Morena en el 2018, y María Blanca Flor Benítez, quien fue representante de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Arroyo Seco. O sea, netamente partidarios, ¿verdad? Partidistas. No se les contrató, el gobierno federal los contrata para hacer un censo, pues mínimamente les debieron haber pedido algunos requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, saber leer y escribir, tener algún conocimiento o experiencia en levantamiento de censos, ¿verdad? Trabajos demoscópicos. Bueno, el único requisito, el único criterio para contratarlos y para pagar
pagarles estos sueldazos es su militancia política, ¿sí? Su compromiso, su incondicionalidad, yo la diría, con el presidente de la República. Esta estructura está pagada con recursos públicos. Ya mencionó Franklin la cifra, 3.240 millones de pesos anuales, solo en sueldos, sin contar prestaciones que ya tienen, por cierto. Y solo en sueldos son 3.240 millones al año en el 2019, es decir, con 18.200. Y ahorita se ha incrementado el número, ya hay que actualizar la cifra, además de que ya les dieron plaza. Por cierto, diputado, este es un temazo para la Cámara, para la Auditoría Superior de la Federación y la cuenta pública, porque la ley de austeridad, la ley de responsabilidad hacendaria y el decreto de del presupuesto de egresos de la Federación prohíben la creación de plazas por política de austeridad. Y tenemos a este presidente que cada rato dice que la austeridad anda recortando los gastos, deja los hospitales sin medicinas, deja a las mujeres sin estancias infantiles y a las madres, y resulta que está creando plazas con estos números, con un gasto enorme para dimensionar 3.240 millones de pesos. Equivalen al Fondo Nacional de Desastres, todo lo que se destina para atender el problema de los sismos, de los huracanes, de las sequías, de los problemas naturales. Ahora es que México tiene condiciones geográficas, es equivalente lo que está gastando solo en sueldos, aparte las prestaciones, gastos de operación, etc. No hay tal política de austeridad, es una mentira. Creó una burocracia dorada, que es esta, y ya les dio plazas. Por cierto, que que les haya dado plazas implica aguinaldos, pago de vacaciones, OISSSTE, seguro médico del ISSSTE y vales de despensa, etcétera. O sea, todas las prestaciones de la burocracia. Entonces, no hay tal política de austeridad, es una de las conclusiones aquí que podemos ver. Ahora, ¿a qué se dedican? Ya lo mencionó Ángel, lo mencionó García Franklin también. Hacen un censo, que le llaman Censo para el Bienestar, que no es otra cosa sino levantar una lista de los beneficiarios de los programas sociales. Manejan este grupo, esta estructura, 11 programas sociales en el 2019, el año pasado. Ya para el 2020 van a manejar 16 programas sociales, 5 más. El año pasado los programas sociales que manejaban tenían un presupuesto de 220.000 millones de pesos. Y para el año 2020, que corre, ya se elevó el monto a 292.000 millones de pesos. Manejado todo este dineral sin reglas de operación, sin que se conozcan públicamente los padrones de afiliados, los que están levantando. El famoso Censo para el Bienestar está oculto hasta la fecha. No se conoce ese programa. Cuando se conozca nos vamos a enterar de malos manejos por todos lados. Nada más por ponerles un ejemplo que trascendió en el estado de Michoacán, hay un telebachillerato del gobierno del estado. Hay un sistema que da el bachillerato a alumnos mediante un sistema de televisión, control remoto, como se dice, como eran las telesecundarias. No sé si aquí hay algo similar. Bueno, allá
telebachillerato, que tiene matriculados 10,000 alumnos de bachillerato. Bueno, pues las becas para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, ¿sí? Para esto es una demagogia en los nombres por todos lados, ¿sí? Las becas Benito Juárez tienen 12,000 becarios del telebachillerato de Michoacán. Entonces ahí la gente se pregunta de dónde salieron, si nada más son 10,000 matriculados. Bueno, es parte del ocultamiento de los padrones de beneficiarios. Ahí se están robando el dinero, están timando, como también lo hacen en la nómina de los servidores de la nación, que está plagada de nepotismo, de aviadurías y de toda clase de malos manejos. Hay una arbitrariedad por parte de los coordinadores respecto a las personas que hacen trabajo de campo. A veces les pagan, a veces no les pagan, los corren cuando quieren. No, es una cosa tremenda. Bueno, todo esto es materia, diputado, una de las materias de las revisiones, de las auditorías, pero bueno, así está. Entonces, ¿para qué todo este dinero y todo este aparato? Para hacer clientelismo electoral, para enrolar a los beneficiarios, particularmente a gente necesitada, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, gente de campo, gente de los pequeños comercios. Hay tandas para el bienestar, hay apoyo ganadero a la palabra, hay becas, pensiones que están condicionadas. Llegan estas personas a un domicilio o hacen una junta en el patio de una escuela y dicen: venimos de parte del presidente de la República, el licenciado López Obrador, a inscribirlos. Y tiempo después llegan nuevamente y dicen: vengo de parte del presidente a entregarle su tarjeta para el bienestar o su dinero, orden de pago, para que reciban el apoyo de parte del presidente. El presidente cumple con sus compromisos de campaña. Estamos aquí compartiendo el dinero, esa cantidad inmensa de dinero. Entonces, todo va con un fin de crear una clientela electoral, utilizando el nombre y la popularidad de que aún goza López Obrador. Y van y entregan así, pero también hacen promoción de ellos mismos, del superdelegado, ¿sí?, de los coordinadores regionales. ¿Por qué? Ya lo dijo Ángel en su momento, porque son los futuros candidatos a gobernador, a senadores, a diputados, a presidentes municipales. Están haciendo campaña y la están haciendo con dinero público que todos pagamos con nuestros impuestos. Es gravísimo. La pretensión es que para el 2021 tengan enrolados por esta vía o comprometidos entre 23 y 25 millones de votos. Eso es lo que ellos quieren. Y ya, ¿para qué se hacen las elecciones? Porque ya sería la mayoría. Entonces, claro que como dice Ángel, la gente también piensa y hay que difundir esto, que se sepa, los mismos beneficiarios sepan que no los pueden condicionar, que no les pueden condicionar el voto, comprar el voto, que este dinero es dinero que aportamos todos con nuestros impuestos y que el Congreso aprobó para hacer esta política social, pero no para hacer clientelismo, no para comprar votos.
Eso creo que es importante y por eso yo agradezco mucho la presencia de ustedes y de quienes nos siguen en las redes sociales, pues que conozcamos la información. Les invito a leer el libro. Les voy a decir que ya les presumí que prologó José Goldenberg. Cuando lo convencí, pedí que hiciera el prólogo, él a su vez me pidió el texto, ¿no? Déjame verlo, a ver de qué se trata. Y a la vuelta de unos días me contestó por correo electrónico y me dice, comprometiéndose a entregar, ¿sí? Y me puso ahí, qué buena investigación. Punto. Qué preocupante. Y realmente la motivación de escribir, de desarrollar la investigación y de publicarla con el respaldo que agradezco de la Dirección Nacional del PRD, es porque quiero compartir la preocupación. Ojalá que quienes lean esto se preocupen, aunque sea poquito, y si esto se logra, pues ya el objetivo se habrá cumplido. Compartamos la preocupación porque está de por medio la democracia, está de por medio la efectividad del voto. Si hay una compra masiva como esta que está planeándose y llevándose a cabo, de millones y millones de votos, pues el voto pierde la efectividad. Ya no va a servir para elegir a los gobernantes, sino que los gobernantes van a ser producto de la compra del voto con dinero público. Y entonces nuestro voto pierde valor, el voto de todos, incluso sea del partido que sea, el partido que sea. Entonces, por eso, en eso radica la preocupación. Y nada más un comentario final. Esto a la vez se llevó como una denuncia al INE en agosto pasado, una denuncia presentada por la Dirección Nacional del PRD. Por cierto, me acuerdo, ayer me estaba acordando, Ángel, que fuimos ese día y se presentó la denuncia, se citó una conferencia de prensa en la sala de prensa del INE y había 3 reporteros, ¿te acuerdas? 2 fotógrafos y un reportero, para ser exactos. Pero afortunadamente se presentó la denuncia muy sólidamente sustentada. Todo esto que está aquí, que les he platicado algunos esbozos, está probado. Los datos de los sueldos son la nómina del gobierno federal. Hay fotografías, hay videos, hay textos, hay documentos. Son más de 3.500 pruebas en la queja electoral que presentamos. Aquí tenemos una colección de fotografías que no son más de 300, pues son una pequeña muestra. El expediente que pusimos en manos de INE son más de 3.500 pruebas y todas certificadas con fe pública. No es nada más de que a mí me parece o yo creo, no. Todas son pruebas plenas. Y esto originó que inmediatamente el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias, dictara medidas cautelares, que le ordenara al gobierno que quitaran el nombre de López Obrador de toda la indumentaria de los servidores de la nación y que les instruyera cosas que son difíciles de probar, que ya no anduvieran diciendo eso que dicen, vengo de parte de López Obrador, que bajaran toda la publicidad que tenían en las redes sociales, y luego se citó a la audiencia de pruebas y alegatos, y que fue un mes después, a fines de septiembre, y ahí sí ya
la atención de los medios ya fue importante. Ya llegó la Dirección Nacional del Partido a la audiencia. Por cierto, no compareció el presidente, compareció por escrito, mandó un escrito, pero la Dirección Nacional se hizo presente y ahí sí ya aparecía la ONU, ¿verdad? Ya aparecía, estaban todos los medios ahí, radio y televisión, y ya cobró fuerza mediáticamente. Pero es un asunto que han intentado acallar el gobierno y la institución. Como dice López Obrador, le hace cerco informativo a este tema. Tenemos que difundirlo, y yo por eso agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes y con quienes están viendo esto por Facebook y quienes verán en días próximos, porque hay que difundirlo, se tiene que difundir. Ya a fines de año, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal dictó una sentencia donde nos da la razón, donde dice que esta operación violó el artículo 134 de la Constitución, porque se está haciendo uso indebido de recursos públicos con fines de promoción personalizada. Así dice la sentencia. Dice también que desacataron la orden de medidas cautelares del INE y señala una serie de responsables. Dice también, y muy importante, que la estructura que nosotros denunciamos existe y que, por cierto, yo me quedé a mencionar al coordinador general, pero en la cúspide de la estructura está el presidente de la República. Está directamente. Esta coordinación general no depende de la Secretaría de Bienestar o de la oficina de la presidencia donde está Poncho Romo, no, directamente del presidente de la República. Y por eso nosotros, desde nuestra queja, nuestra denuncia, señalamos en primerísimo lugar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente la sentencia que nos da la razón en el fondo no le señala responsabilidades al presidente, ni a la secretaria de Bienestar, ni al coordinador general. Y por eso le impugnamos, porque nosotros reclamamos la responsabilidad de los que están al mando de toda la estructura. Y será resuelto próximamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero digamos que en esta queja ya ganamos los dos primeros rounds. El primero fueron las medidas cautelares del INE y el segundo la sentencia de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá que estar atentos para ver cómo va a dar la sala. Y como yo estoy casi seguro que van a, cuando menos, a confirmar la sentencia primera, y estoy seguro que tendrán que señalar la responsabilidad de cuando menos el coordinador general, vamos entonces a entrar a otra etapa, porque una vez que queda ya decretada por una sentencia inatacable como será la de la Sala Superior del Tribunal, que hubo violación a la Constitución, que hubo desacato al INE, a una autoridad como lo es el INE, entonces vamos a pasar a las sanciones y exigirle a la Secretaría de la Función Pública, a la Cámara de Diputados, si sea el caso, sanciones. Ya no que investiguen, porque ya la investigación se desahogó y se concluyó que hay violación constitucional, que hay desacato. Entonces vamos a ver las sanciones, tanto administrativas, a la Secretaría de la Función Pública, a la Cámara, a la Auditoría Superior de la Federación, como penales, porque aquí hablamos de delitos electorales que están cometiéndose. Entonces vamos a ver qué hace la DEPARE y exigirle que proceda. Ya no tiene, repito, que
otorgar investigación alguna, puesto que ya está realizada, ya está sentenciada y tiene que sancionarse. Una reciente reforma que, por cierto, promovió el presidente, incorporó el delito electoral como causa, o como delito grave, ¿no?, como causa de prisión preventiva oficiosa. Pues los queremos ver, a ver a cuántos en la cárcel, a ver si es cierto. Entonces, pues así está el asunto. Como ven, el libro pues es a la vez un proceso de lucha política y jurídica. Creo que también habrá que revisar esto como una labor de la oposición, de no solamente quedarse en la denuncia, en la crítica, sino proceder y demandar que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución, que la autoridad se circunscriba a lo que la ley le permite y que cuando cometa infracciones a esa obligación enfrente las sanciones correspondientes. Pues es lo que yo podría decir y les agradezco mucho su atención y les pregunto que tengan a bien realizar. Gracias. Gracias, Rafa. Una investigación de primera, ¿no? Creo que ustedes lo están viendo y ahora viene el paso. Yo no me presenté, perdón. Luis Antonio García, director general de Observatorio Ciudadano. Nuestra misión es formar ciudadanía. Y viene el paso de formar ciudadanía acompañando estos esfuerzos. O sea, hoy los ciudadanos tenemos que exigir que esto derive en consecuencias. De poco nos sirven las sentencias sin consecuencia, como bien lo dice Rafa. Y Morena impulsó, como bien nos lo recuerda al final, que los delitos electorales sean delitos graves, pues que sean los primeros en recibir ese amor. Porque al final del día, aquí hay delitos electorales. Yo, antes de darle la palabra a Felipe, quiero dar algunas cifras, porque cuando se habla de miles de millones de pesos, las cifras son tan bestiales que los ciudadanos de a pie muchas veces, ya cuando rebasa cierto número, pues no dimensionas qué significan, ¿no? Pero, por ejemplo, decía Rafa hace rato, sueldos por más de 3,000 millones de pesos, que es lo mismo que se destinaba a desastres catastróficos naturales, para un programa o la operación de programas que son desastres catastróficos antinaturales, ¿no? Luego, el presupuesto total de los programas sociales que no tienen padrones, que no tienen reglas de operación, que muchos son fantasmas y muchos otros son con fines electorales, 290,000 millones de pesos. ¿Qué significan estas cifras? Rapidísimo voy a poner 3 datos. Si habláramos del presupuesto de la UNAM, que acaba de ser ratificada como la principal universidad hispana del mundo, la UNAM tiene un presupuesto anual de 41,317 millones de pesos. Es decir, para programas sociales estamos hablando de 7 veces el presupuesto de la UNAM. Y sabemos que el resto de universidades públicas del país, si las comparas presupuestalmente con la UNAM, no reciben nada. No encontré ahorita el dato de todas, pero les puedo apostar que si juntáramos todas las universidades públicas del país no le llegan. O sea, 7 veces el presupuesto de la UNAM, que se supone que la educación es el futuro de México. Estamos viviendo una crisis en el sector salud bestial. Niños muriendo, mujeres, hombres muriendo. Lo que muchos estamos hablando que podría ser un genocidio, un austericidio, ¿no? Porque ese presidente que habla de que la austeridad se tiene que aplicar aún a pesar del coste de vidas humanas. Bueno, todo el presupuesto de salud del país de este año, todo el presupuesto de salud, 128,589 millones de pesos. Más de 2 veces el presupuesto de salud. O sea, podríamos tener el triple de presupuesto a la salud quitando estos programas
y hoy no tendríamos muertes que estamos viviendo. No tendríamos desabasto de medicamentos, tendríamos quimios para los niños con cáncer, cosas que nos duelen a muchos, ¿no? Para que ustedes lo dimensionen, el doble del presupuesto de salud. El único presupuesto que supera, que es el presupuesto más grande de la nómina federal, es todo el presupuesto educativo, que es muy grande, sobre todo por la parte del pago magisterial, que mucho de esto se quiso combatir también con el tema de la reforma educativa, porque muchos de estos sueldos son aviadurías también, son muchas cosas que habría que revisar. Pero todo el presupuesto educativo son 807.305 millones de pesos, es decir, poco más del doble, para toda la educación de los niños del país. En programas, como yo ponía el ejemplo de las becas de jóvenes construyendo futuro, que no están dando resultados. Y que la única auditoría que se ha hecho, que fue muestral, demostró que la mayoría, tanto de las empresas como de los beneficiarios, son fantasmas. Algo parecido a lo que nos platicabas del colegio de bachilleres. Entonces, este es el monstruo que estamos viendo. Un país con graves carencias que está tirando el dinero para México, no tirándolo para ellos. Y que esta promoción personal, que hoy busca posicionar a quienes van a ser candidatos a alcaldes, diputados locales, diputados federales, gobernadores, nos preocupa también a muchos, porque mucho se ha hablado de la posibilidad de que el presidente busque reformar la ley para una posible reelección. Alguien que cada tercer día niega que se quiere reelegir, te está mandando un mensaje subliminal. Entonces, esta promoción descarada podría tener un impacto brutal en la historia de México. Por eso hay que dar el paso hacia lo siguiente, que esta investigación derive en una serie de sanciones y en una serie de actos que restituyan el Estado de Derecho. Y ahí los ciudadanos jugamos un papel fundamental, pero también lo juegan las oposiciones, los partidos políticos y la oposición que existe en la Cámara de Diputados. Y yo quiero presentar a continuación a nuestro anfitrión, que va a cerrar hoy, que es uno de los mejores diputados de esta legislatura, me atrevo a decirlo, también muy joven, al igual que Ángel, joven con una proyección extraordinaria, con un compromiso hacia la ciudadanía desde nuestro punto de vista incuestionable, y que además digna y orgullosamente representa a los queretanos en el Congreso de la Unión. Entonces, creo que es un hombre que más aquí en su estado poca presentación requiere. Nos honra tenerlo por acá con nosotros y nos honra que nos acompañe en esta presentación el diputado Felipe Fernando Macías, para los cuatro senadores. Muchísimas gracias a mi estimado Luis por esa merecida presentación, amigo. Yo sé que me estimas, por eso he hecho esas porras, pero muchísimas gracias por la invitación y por la iniciativa de realizar este encuentro tan importante, tan valioso para que realmente hagamos esa conciencia ciudadana de involucrarnos en lo que está pasando en nuestro país, porque si no levantamos la voz ahorita, porque si no nos involucramos ahorita, si minimizamos lo que está sucediendo, el día de mañana realmente nos vamos a lamentar, no nada más en lo personal, sino en nuestras familias y en todos los proyectos que podamos tener al corto, mediano y largo plazo. Muchísimas felicidades, estimado Luis. También quiero agradecer enormemente la presencia de mi estimado Ángel Ávila, un gran amigo. Tuvimos la oportunidad de conocernos en el pasado proceso electoral y, como bien comenta Luis, hoy un dirigente nacional de un partido muy joven y que realmente está dando ahí la lucha con firmeza ante este enorme aparato que lo único que busca es amenazar, insultar, etiquetar. Entonces, la verdad es que Ángel es un ejemplo de jóvenes que hoy por hoy destacan a nivel nacional y que están llevando con mucha valentía esa lucha por los equilibrios, por los contrapesos, por la democracia, y la verdad es que es para mí un gusto enorme estar aquí compartiendo esta mesa con Ángel Ávila, y a Rafael Hernández, de verdad, todo mi reconocimiento, Rafa.
igual por este trabajo tan valiente. No es fácil, créanme que no es fácil hoy con este régimen de autoritarismo, de absolutismo, evidenciar actos de corrupción como lo que vemos en este libro. No es nada fácil. Ustedes vean cómo tienen estas prácticas de hostigamiento, de amenaza, de acoso ante cualquier ciudadano que se atreve a levantar la voz. Y ya no hablamos solamente de una mañanera, sino de ya instrumentos legales que van a tratar de amedrentar a la gente para que no se atrevan a denunciar lo que a todas luces pues es la violación de nuestra normatividad y de nuestra propia Constitución. Entonces, la verdad, mi reconocimiento, Rafa, está ampliamente acreditado en los medios de comunicación y yo los invito a que se metan a Google, a YouTube, respecto a las investigaciones que se generaron a raíz de la publicación de este libro, que el PRD, que Rafa y que Ángel se atrevieron a dar esta lucha y que hoy se ha derivado en una serie de acciones que siguen vigentes y que pueden hacer la diferencia respecto al proceso electoral que viene. Entonces, si no se hubiera dado este antecedente, realmente hoy quién sabe cómo estarían todavía operando estos cuates sin ninguna medida ni supervisión. Hoy ya hay un antecedente legal que, como bien comenta Rafael, tenemos que ser muy vigilantes de exigir sanciones, porque la violación a la ley ya está acreditada, la investigación ya está acreditada. Entonces, el siguiente paso es exigir esas sanciones, como bien lo comenta. Hubo la iniciativa de ponerle la lupa a algo que flagrantemente estaba violando la ley y que prácticamente va a ser en lo único en lo que el presidente de la República va a basar el éxito de su partido político en el próximo año, porque en todos los demás rubros pues vamos en franco retroceso. No hay un solo indicador que diga que ya no les digan que mejoramos, sino que por lo menos se contuvieron los grandes problemas que estamos sufriendo en materia de seguridad, de educación, salud, economía, etcétera, etcétera. No hay un solo indicador. ¿Eso qué quiere decir? Que lo único que va a basar que le vaya bien en el 21 va a ser el ejercicio ilegal de su poder con esta estructura de los servidores de la nación. A eso le va a apostar. No va a haber otro rubro en que alguna persona que está siendo beneficiaria le metan ese miedo, esa amenaza de que si se va Morena pues le van a quitar el apoyo, que es gracias a esa gratitud divina del presidente que hoy se digna darles una dádiva. En eso se va a basar. De ahí viene la importancia de ponerle la lupa a este tema en todas las instancias, en lo federal, en lo local, y que no dejemos que la gente la manipule ni la extorsione respecto a si van a recibir o no un apoyo. Estamos hablando de que ya ni en los momentos más rancios del PRI se atrevían a hacer esto con ese descaro. Y ese discurso de que pues no son como los de antes, no son iguales, pues resultaron mucho peor. Y eso queda más que evidenciado. Y todo esto que se ha derivado de un gobierno de incompetencia, de mediocridad, lo sumamos también pues a una constante parafernalia mediática de generar distractores, de desviar la atención, con lo de la rifa del avión presidencial, con lo de que se van a eliminar puentes vacacionales, etcétera, etcétera, mientras este país se cae a pedazos, en medio de la mayor crisis en materia de seguridad, en medio de la crisis del sector salud. Entonces, aquí el primer compromiso que yo les pido de verdad que hagamos es difundamos el contenido de este libro. Sabemos perfectamente que a la gente de Morena le gusta el discurso de la emoción, el discurso muy bajo, de muy poco criterio, de llegar al estómago, del insulto, etcétera, pero nada de fundamentos, nada de sustento técnico. Este libro les da a ustedes los fundamentos técnicos, políticos, sociales para poder debatir y para poder presentar argumentos. La batalla del 2021 la vamos a ganar en la medida de que la ciudadanía y sociedad civil se organice y participe, que va desde generar una reunión vecinal, incluso con nuestros familiares, con nuestros amigos o en foros más amplios. Muchos de ustedes tienen amplia influencia en muchos sectores. Den ese paso adelante de ser miembros activos que estén generando influencia en lo que está sucediendo y siempre con argumentos y sustento técnico, y este libro es un ejemplo de ellos. Hago un paréntesis también para reconocer y agradecer la presencia del estimado Adolfo Camacho, presidente estatal del PRD, alguien que en lo personal me apoyó mucho en la campaña pasada, y a toda la alianza, que gracias a eso se tuvo aquí
hay un dato muy puntual que muchos lo saben, otros no. Ustedes supieron lo reñido que estuvo la contienda municipal aquí en Querétaro, se ganó por el 0.34% de la votación. Si no hubiera estado el acompañamiento del PRD en esa elección, hoy estuviera gobernando Adolfo Ríos Moreno. Eso es y de aquí viene la importancia también de que estemos transitando a la etapa de que lo que tenemos que abanderar son causas en común, más allá de colores, más allá de partidos. Aquí las causas es lo que nos tiene que llamar, porque si seguimos con egoísmos, con protagonismos, pues bien sencillo, la oposición se pulveriza y ahí es donde entregamos en bandeja de plata a Morena las posiciones. Entonces aquí también ese es un ejemplo de cómo se deben de compartir las causas y también como sociedad civil organizada. La verdad es que yo felicito mucho el trabajo de Observatorio Ciudadano y que esto lo hicieran todas las organizaciones civiles. ¿Cuántas organizaciones ustedes conocen todavía tienen ese tabú de que no voy a invitar al político, no voy a invitar al partido porque me va a ensuciar en mi evento? No, hombre, mientras sigamos con ese muy poco criterio, nos van a hacer polvo. Aquí todos tenemos que estar en la misma cancha, entrándole, abanderando causas en común, quitarnos ese tabú de que lo político es malo. Y no, aquí todos estamos en ese mismo canal. Y bueno, después de hacer ese pequeño paréntesis y entrándole también a las cifras, lo que aquí se documenta en el libro, de estos 300,000 millones de pesos de manejo de los programas sociales sin reglas de operación, que de manera discrecional está manejando el presidente de la República directamente, ahí se va a basar todo el éxito o no de la continuidad electoral de su proyecto. Pero también qué está significando, qué está golpeando de manera paralela. Cuando hablaron a la gente de austeridad en la campaña, pues yo creo que la gente lo que mínimo esperaba era ver reflejado esa austeridad o ese ahorro en pues mejores servicios de salud, mejores servicios educativos, más policías, mejor seguridad. No, al contrario, no, que empeoren todas sus condiciones. Un ejemplo fueron las reducciones al sector salud, más de 4,000 millones de pesos de reducción al sector salud. Nada más cuesta 3,000 millones de pesos mantener a todos estos operadores políticos de los servidores de la nación. Nada más para darse una idea, está sacrificando literalmente la vida de las y los mexicanos por un capricho electoral. 4,000 millones de pesos menos para el sector salud. Para seguridad pública también vino una reducción del año pasado, del 18 al 19, de 1,000 millones de pesos. Venía otra reducción similar para este año, se logró contener debido a las constantes manifestaciones de alcaldes y que la oposición hizo en lo particular y medio se detuvo la reducción, pero el presupuesto de seguridad pública está estancado. Y otra vez, más de 3,000 millones de pesos para tus promotores electorales, pero en lo que más duele a la gente, que es la enorme crisis de seguridad que se vive, ahí no se invierte. No se le invierte a sueldos de policías, no se le invierte al mejoramiento de sus condiciones, no se invierte para que tengan mejores condiciones. Otro tema, igual el de la educación superior. Como bien comentaba Luis, están estancados los presupuestos para la educación superior. Hoy quieren que los felicitemos porque apenas le están dando lo correspondiente a la inflación a las universidades públicas, cuando están ahorcadas totalmente, pero eso sí viene el famoso discurso de la gratuidad de educación superior, que es una falacia. Quiero que le pregunten a un universitario si es realmente que es gratis y si es realmente que hay espacio para todos. La NUYES hablaba de que cuesta 17,000 millones de pesos garantizar la gratuidad de educación superior para la demanda que ya hay ahorita, no para el 100%, nada más para la demanda que ya hay ahorita, 17,000 millones de pesos, y aquí están gastando 3,000 millones de pesos en promotores electorales. Para que se den una idea, el presupuesto del municipio de Querétaro, que hoy es un municipio fuerte, es potente financieramente hablando, Querétaro, su presupuesto está entre los 3,500 y 4,000 millones de pesos. Estás hablando que estás manteniendo a los promotores electorales de Andrés Manuel López Obrador con el presupuesto correspondiente a toda la ciudad de Querétaro, de una ciudad capital y de las de mayor dinamismo económico, industrial, empresarial. Entonces, a costa del Producto Interno. ¿Sí, claro? Sí, sí. No, de las ciudades que más aporta al PIB. Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Entonces, para que vayamos dimensionando, algo también muy claro, y que lo mencionó muy bien Ángel, el tema del financiamiento a partidos. Y aquí también yo les pido que tengamos mucha sensibilidad respecto a los discursos y no nos vayamos por la vía corta y por la vía fácil.
Cuando se iba a discutir la reducción del financiamiento público a los partidos, de hecho yo le escribí a Luis y ahí en el chat de Observatorio Ciudadano les pregunté, oigan, ¿cómo ven? ¿Quieren reducir el 50% del financiamiento público para los partidos políticos? Yo sé que suena muy atractivo ir a favor de esa postura, ¿no? Ante este constante discurso de, pues, contra la clase política y los partidos, que si bien una parte sí es justificada, pero tenemos que entender en el contexto que hoy vivimos, que es el de mermar las instituciones, los equilibrios, los contrapesos. Y en ese chat, cuando les pedía la opinión respecto al voto que íbamos a dar, pues afortunadamente creo que la preocupación la compartimos en el diagnóstico real, que fue, no, Felipe, no pueden aceptar eso porque estás hablando de destruir lo poco que queda de los contrapesos institucionales para este gobierno. ¿Por qué? El financiamiento a partido estás hablando que oscila más o menos entre 2.500 y 3.000 millones de pesos. Lo que va a traer esta estructura ya supera, nada más en nómina, esa cantidad para todos los partidos políticos del país. Y eso también sigue siendo una miseria si comparas el manejo discrecional de 300.000 millones de pesos que tiene el gobierno federal. Pues por eso, en su juego de símbolos de comunicación del presidente, pues otra vez mete una bola, dice él, una bola rápida para que la compre muy fácilmente la gente, de que miren cómo los partidos políticos se niegan se niegan a ser parte de esta campaña de austeridad y no sé qué, pero lo que en realidad está haciendo es tronar a la oposición. Pues sí, ¿para qué quieren Morena dinero? Si ya tiene 300.000 millones de pesos de programas sociales, 3.000 millones de pesos en los servidores de la nación, pues sí, ¿para qué? Mejor hago chiquititos a los partidos de oposición y me voy comiendo absolutamente todo el sistema político como lo conocemos. Todo esto lo presentamos, lo dijimos ante sociedad civil, incluso ante medios de comunicación. No es fácil también que puedan entender este discurso, por eso es muy importante que ustedes en sus áreas de influencia lo transmitan con esa claridad. Y para que transitemos a una democracia madura, sí debemos de tener instituciones políticas fuertes. Por supuesto que los políticos y los partidos están obligados a transparentar, a garantizar instrumentos donde realmente el ciudadano se ve identificado en ellos para que lo representen, pero eso es muy diferente a querer tronar a la poca oposición que hoy tenemos en materia de presencia en las cámaras con ese tipo de mañas. Entonces aquí también con esto está bien documentado por qué tenemos que dar esa defensa para defender a los equilibrios y los contrapesos institucionales. Otra cosa que también les quiero comentar es la enorme victoria que tuvo esta publicación, esta investigación ante el INE, porque todos ustedes recuerdan cuando se habla de que se le logra fincar responsabilidad al gobierno federal por la promoción personalizada del presidente de la República, como fue tema de una mañanera de este libro, esta investigación, y donde obviamente pues lo que respondió el presidente, y también lo tenemos que marcar a lo que viene, desacreditar a la institución, desacreditar al INE. Ahí cuando lo citan al presidente, porque salió una cita al presidente, lo único que salió es a criticar al Instituto Nacional Electoral, criticar a los autores de la investigación, y simplemente no dijo absolutamente nada. Y ustedes saben perfectamente que el presidente es una persona que no le gusta que lo saquen del guión, que no le gusta que lo saquen de su show mediático, que trata siempre de quedarse en lo que a él le interesa decir, y obviamente todo lo demás lo desacredita y lo descalifica. Y es parte de esto de la narrativa que trae rumbo a lo que viene en próximos meses, que va a ser algo súper trascendente, de lo más importante que estaremos votando en la Cámara de Diputados, que es la elección de los nuevos 4 consejeros del INE. Y desde aquel entonces de esta investigación que se acreditó en el INE, su sanción, viene también esa narrativa contra el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral, imagínense, hoy por hoy como estamos, si lo logra acotar Morena. Esa es la única institución que todavía queda no ensuciada o entrometida por el gobierno federal. Es la única que queda, el árbitro, es lo único que nos falta. Es el producto de una lucha de más de 30 años, desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en aquella lucha en el 88, junto con Manuel Maquío y junto con la sociedad civil, que a raíz de eso surgió el IFE y luego el INE. Es un triunfo de la sociedad civil, de la oposición, de los partidos políticos, sí, y es una institución que puede tener sus momentos de polémica, sus momentos de errores, sí, pero en general está más que acreditada la eficiencia y la imparcialidad con lo que ha llevado los procesos, y hoy van por el INE, van a pretender capturar el INE. Viene una movilización importante este domingo que se va a dar a nivel nacional y en diferentes estados de defensa
del Instituto Nacional Electoral, también se va a dar aquí en Querétaro y nos tenemos que involucrar absolutamente todos. Ya vimos lo que ha pasado antes, la Comisión Reguladora de Energía, ¿se acuerdan cuando Morena promovió sus perfiles donde uno de ellos confundió un certificado de energía limpia con un teléfono celular y era propuesta de Andrés Manuel López Obrador para tener la CRE? La otra, hoy por hoy la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra, que fue candidata de Morena, militante de Morena, violentando la normatividad y la ley, y hoy por hoy es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una empleada del presidente prácticamente. Por ahí ya admitió el tribunal una controversia que se metió y estamos esperando también esta resolución. Bueno, mi nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es esposa del principal contratista de Andrés Manuel López Obrador, y así van cooptando las instituciones, mermando los equilibrios y mermando los contrapesos. Creo que a estas alturas no nos debe de caber duda que va ese apetito voraz por el INE también. Ahí estamos hablando de que esa votación es de 2/3 partes de la Cámara de Diputados, y créanme que desde la Cámara vamos a estar dando toda la lucha para evitar que eso suceda, que sean perfiles imparciales, de trayectoria probada, de capacidad probada. Eso es lo único que queremos y lo que aspiramos con esa elección, pero otra vez, si como sociedad no nos involucramos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y eso, así como esta estructura de los servidores de la nación, es evidenciar todo ese proceso, esas acciones corruptas que lleva este gobierno federal, que es como tenemos que atacar el flanco débil de Morena, ese doble discurso del famoso combate a la corrupción, pero que no es real. Aquí está acreditado con esta estructura electoral clientelista que busca administrar la pobreza y lucrar con la necesidad de la gente. Pero también está el 80% de adjudicación de las licitaciones que da el gobierno. El 80% ha sido adjudicación directa, es decir, que no se someten a concurso, que es muy fácil darle al compadre, al amigo, como sucedió con el superdelegado en Jalisco, Lomelí, estaba metido en temas de compra-venta de medicinas, y ya tengo entendido que ya hay un proceso ahí. Esos son temas de corrupción que ahí tenemos que evidenciar. Lo de Bartlett también, ahora resulta que es una blanca palomita, eso dijo Irma, la secretaria de Función Pública, que no puede haber una persona más inmaculada en el gobierno que Manuel Bartlett. Apenas ayer, en el fin de semana, Ana Gabriela Guevara también ya se le acreditó los desvíos de fondos de la CONADE, y ese es Morena, ese es Morena. Por supuesto que no son iguales que los de antes, son mucho peor este gobierno. Yo finalmente nada más quisiera cerrar diciéndoles que vamos a estar dando toda la batalla en este ámbito, y también mi compromiso es para acompañar esta lucha que ha dado Rafael, que ha dado Ángel, también desde nuestra trinchera en el Partido Acción Nacional, en el grupo parlamentario, para hacer eco. De hecho, en la Cámara, por ahí estuviste, Rafa, hace unas semanas con legisladores de varios partidos. Así es. Entonces, cuenten con todo nuestro respaldo para que una vez primero que esto siga caminando, que se siga promoviendo ante la ciudadanía, y que una vez que lleguen las instancias legales correspondientes, que también como oposición presionemos de manera conjunta para que esto se vea en una sanción ejemplar por la protección y defensa de nuestra democracia. Eso es lo único que queremos, que en el 21 cada quien llegue con sus cartas respecto al trabajo que hicimos, respecto al bienestar que se dio o no para la ciudadanía, y que la gente juzgue de manera imparcial, de manera bien informada, sin que estén manipulados o extorsionados porque les van a quitar una dádiva que al final del día todos esos recursos vienen de las aportaciones de todos los mexicanos. Entonces aquí mi compromiso es muy puntual para que desde el grupo parlamentario empujemos que todo esto se vea en consecuencias reales, y también mi compromiso para que todo esto se difunda de manera muy contundente con la ciudadanía. Mientras estemos informados, podemos defender las causas, y para esto tenemos que entrar todos a la cancha. Entonces, que esta preocupación, como le comentó José Woldenberg a Rafael en el correo electrónico, pues sí la tenemos que asumir con esa responsabilidad, asumirla como propia, entrar a la cancha y sumar más personas a esta causa, porque les repito, si no, el día de mañana nos vamos a lamentar de manera muy profunda por nosotros mismos, por nuestros proyectos, por nuestras familias, por nuestra comunidad. Si de por sí estamos en franco retroceso, pues imagínense lo que nos puede costar después salir adelante. De verdad, muchísimas gracias, Rafa, por esta invitación, mi reconocimiento y admiración total
A mi estimado Luis, muchas gracias por esta iniciativa, amigo. Muchas gracias. Mi estimado Ángel, muchas gracias, amigo, y muchas gracias a ustedes también. Queridísimo Felipe, el compromiso, Felipe, y con todos ustedes, Adolfo, evidentemente pues Rafa y Ángel difícilmente pueden estar viniendo tanto, pero a los lugares donde haya que llevar esto, nosotros nos comprometemos como Observatorio Ciudadano a ir y a dar esta misma plática explicando los contenidos, ¿no? O sea, si ustedes dicen juntamos a 5 vecinos o juntamos a 20 o juntamos a 50 donde nos inviten, vamos agendando como Observatorio Ciudadano para ir y que todo esto se conozca masivamente. Quiero el llamado a que como ciudadanía respaldemos esto. Muchas veces la ciudadanía es crítica a sus partidos políticos, es crítica a sus políticos. Nosotros como observatorio lo hacemos, pero como dice Felipe, cuando vemos quiénes sí están trabajando, a nosotros no nos pesa que sean del PAN, que sean del PRD, que sean del partido que sea. Quien esté trabajando en nuestra representación como Observatorio Ciudadano tendrá nuestro respaldo. Entonces, si aquí están haciendo esto y no lo respaldamos, nosotros seremos responsables también de cómo se nos vaya el país de entre las manos. Nada más por poner un ejemplo de lo que decían de la votación del INE, Morena con votos ciudadanos, no es lo mismo la votación presidencial que las otras votaciones, tuvo para Cámara de Diputados el 33% de los votos de la ciudadanía en la elección de 2018. Con argucias legales, con acuerdos con aliados, compraventas de impunidad con otros partidos, etcétera, hoy tiene más del 70% de los votos en la Cámara. Entonces, cuando ellos dicen se reflejará la voluntad ciudadana para escoger los consejeros del INE, están mintiendo, porque la voluntad ciudadana realmente a ellos les da una representación de 1/3, no de casi 2/3. Con esos casi 2/3, unos cuantos diputados que se enfermen real o ficticiamente o que los convenzan, podrían ellos poner a 4 consejeros de 11 del INE y ya traen 2. Entonces, esto tenemos que pedirle a nuestros diputados que le hagan frente, pero si la sociedad no los respalda, pues los diputados al final pueden dar la batalla que dieron, por ejemplo, contra la imposición de Rosario Ibarra en el Senado, y al final les pueden imponer una plancha. Pero si la sociedad acompaña esta lucha y acompaña a los diputados y a los partidos, Ángel, que den esta batalla por la sociedad, si como sociedad los acompañamos, sí los podemos frenar. Por eso la convocatoria a la que hace referencia Felipe de la cadena humana el domingo, Observatorio Ciudadano es uno de los convocantes, como lo hemos sido incluso, así como ellos armaron su estructura desde antes de tomar posesión. Desde antes de tomar posesión, cuando empezaron a ejercer el gobierno con el abandono del gobierno de Peña Nieto, que les dejó el gobierno al día siguiente de la elección, desde ese momento en cada convocatoria y en cada espacio, Observatorio Ciudadano ha estado haciéndole frente a las políticas incorrectas de este gobierno y lo seguiremos haciendo.